Hola, bienvenidos a todos. En esta clase vamos a tratar de ver un poquito un mecanismo que usa la mente para aprender. Entonces, ¿cómo aprende la mente? Podríamos decir que cuando llegamos al mundo, podríamos decir que hay una situación energética que está ocurriendo en ese momento, con los planetas en diferentes lugares, con la situación mundial en diferente lugar, con la situación familiar en diferente lugar, y hay como una trama energética o de información que se coagula en un ser, que somos nosotros, que también tiene una cualidad energética. Por el momento vamos a dejar nuestra cualidad energética transitoriamente a un costado. Vamos a empezar como que si naciéramos como una hoja en blanco, que no es cierto. Pero vamos a suponer que nacemos como un centro, como un observador, y entonces llegamos al mundo y estamos nosotros observando una gran masa energética de información. Y no la podemos agrupar de ninguna manera, no la podemos clasificar de ninguna manera. Solamente, no sé si se ve ese color bien, solamente estamos nosotros en el centro y tenemos todo un universo energético alrededor que no sabemos cómo organizar. Entonces, al no poder organizarlo de ninguna manera, no toma ninguna forma. Como no toma ninguna forma, no nos podemos relacionar con eso, no sabemos desde dónde relacionarnos con eso. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, la mente va a tratar de empezar, nuestra mente biológica va a tratar de agarrar todo ese pool energético de información que nos rodea, como esta sopa cuántica de átomos y cosas dando vueltas, ese caos que hay, y va a tratar de empezar a agruparlo en objetos. Para empezar a agruparlo, lo que necesita es armar categorías, ¿sí? Necesita agruparlo, clasificarlo de alguna manera para poder manejarse con esa información que tiene. Entonces la mente va a empezar a armar categorías, va a empezar a decir, por ejemplo, bueno, esta categoría, a esto que está en este punto de la situación energética, lo vamos a llamar frío. Y entonces a lo que está en el punto opuesto lo vamos a llamar calor. A lo que está en un polo lo vamos a llamar de una manera, a lo que está en el polo complementario lo vamos a llamar de otra manera. Entonces va a empezar a agrupar categorías. Cada categoría siempre va a estar compuesta de un polo de opuestos y toda la trama, por ejemplo, la categoría temperatura va a estar compuesta de un par de opuestos que son el frío y el calor y toda la trama en el medio, entre uno y otro. Así, cuantas más categorías pueda armar la mente, más fácil le va a ser manejar el entorno. Si yo vivo en un lugar que es inhóspito o que tiene ciertas dificultades para conseguir agua o para conseguir... Cuantas más categorías yo pueda manejar de este mundo y cuantas más categorías yo pueda manejar de la física, de la presión hidrostática, más voy a poder yo manejar el poder traerme agua a mi casa, el poder manejar qué pasa si hace frío, el poder manejar qué pasa si hace calor. La realidad es que si ni siquiera lo puedo recortar en el mundo, me va a costar mucho apropiarlo. Va a ser como un bebé que se hace pis encima y llora porque lo único que siente es malestar. No puede agrupar, ok, estoy sintiendo que frío en la cola, ¿por qué? Porque me dice pis, está mojado, es húmedo, no es seco. Y cuantas más categorías yo pueda agrupar, más puedo comunicarle al otro lo que me está pasando y más puedo hacer algo con eso, más me lo puedo apropiar. Entonces, la tendencia de la mente a categorizar es una tendencia que traemos innata y que nos permite poder apropiarnos del entorno y del mundo de la forma, del mundo físico, del mundo que está acá en la periferia de nosotros, podríamos decir. Y entonces, más voy a poder luego decidir cómo quiero gestionar cada una de estas polaridades, ¿sí? Mientras no lo veo, entonces me cuesta mucho manejarlo. Va a pasar algo que me genera dolor o malestar y no voy a entender por qué, porque no lo puedo agrupar como algo. Entonces no puedo construir en ninguna otra dirección, no sé hacia qué lado ir. Bien, entonces, esto es un talento que tiene la mente, ¿sí? El de organizar como si fuesen pares de opuestos, que en realidad no son opuestos complementarios, podríamos decir, porque son los polos de una misma línea, de una misma categoría. Y luego entonces puede decir, bueno, entre el frío y el calor prefiero el calor, por ejemplo, ¿no? Prefiero habitar este polo y no este polo. Hasta acá está todo bárbaro. Uno aprende a organizar la información y luego prefiere, entre el placer y el dolor, prefiero el placer. Entre el frío y el calor, prefiero el calor. Entre lo pesado y lo liviano, prefiero lo liviano. Entre lo oscuro y lo luminoso, prefiero lo luminoso. Puedo elegir una preferencia, ¿sí? Hasta acá no hay inconvenientes. El problema es
cuando comemos del árbol del bien y del mal. Es decir, cuando empezamos a llamar a uno de esos polos bueno y al otro de esos polos malo, tenemos un problema, porque yo voy a empezar a decir, bueno, todo lo que esté en el polo de lo frío lo voy a llamar malo. Y a lo que esté en el polo de lo caliente o de lo cálido lo voy a llamar bueno. Entonces aquel que esté en el polo de lo malo lo voy a llamar culpable. Va a ser una persona que está mal. Va a ser culpable de habitar el polo que yo considero malo. Y a todo aquel que habite el polo que yo considero bueno, lo va a ser bueno, va a ser de mi equipo, por decirlo de alguna manera. Y entonces así empezamos a dividir al mundo, en la derecha y en la izquierda, en los del norte y en los del sur, en los que son más blancos y en los que son más negros, en los que tienen más dinero o los que tienen menos dinero, ¿sí? Abundancia o carencia. Empezamos a dividir al mundo, a hacer clasificaciones. Y no hay un problema en las clasificaciones. El único problema de las clasificaciones es cuando terminamos poniéndole a un polo lo bueno y al otro polo lo malo, entre la abundancia y la carencia. Yo puedo preferir vivir en abundancia, por ejemplo, o en carencia. Puedo elegir un polo. El tema es cuando yo pienso que el otro polo está mal y no merece vivir en el mundo. Cuando el otro polo está mal y empiezo a decir todo aquel que habite aquel polo es el malo y es culpable por animarse a habitar ese polo, que es el polo complementario del que yo estoy creando, no me doy cuenta que soy yo la creadora de eso. Yo estoy armando esa clasificación en el mundo, que es una clasificación arbitraria. Yo clasifico el mundo de esta manera y luego divido necesariamente a la población en uno y otro. Y siempre voy a dividir, siempre va a tener que haber alguien del otro polo, porque si no mi categoría no se entiende. Si yo soy de derecha o de izquierda y no genero el polo complementario, ¿cómo se entiende esta categoría? No la puedo entender más, necesito sí o sí 2 puntos para armar una línea. Entonces, si yo soy de los buenos, que están en el norte o en el sur, sí o sí tiene que haber los malos que están en el polo complementario y soy yo la que los está creando. Por eso mi vida siempre me los va a estar trayendo. Soy yo la que está todo el tiempo imponiendo esta categoría a mi constelación energética que está alrededor. Entonces, la invitación es a darnos cuenta que cada vez que armamos categorías y a esa categoría le ponemos el mote de bueno o malo, y excluimos a lo que está mal para nuestra categoría, para nuestra definición, nosotros somos los creadores de la separación. Nosotros estamos generando separación en el mundo. Estoy excluyendo a una parte del mundo necesariamente y la estoy excluyendo para poder definirme a mí mismo nada más. Entonces yo excluyo una parte porque generé identidad en el polo complementario y luego digo esa parte no merecería existir, esa parte está mal. Y lo que no me doy cuenta es que esa parte la estoy construyendo a la vez para poder sostener mi identificación con este polo. Si yo suelto esa parte, yo dejo de existir como ser identificado en un polo. Entonces, el problema no es tener categorías y el problema no es tener preferencias. El problema es quedarse pegado, quedarse identificado, polarizado en un punto de eso. Porque cuando yo me polarizo en un punto, necesariamente necesito crear el polo complementario que está en desgracia. Y estar todo el tiempo definiéndome por oposición, mostrando, ven que yo no soy ese polo, yo soy este. Pero es que gracias a ese polo yo soy esto. ¿Sí? Entonces, el Ayurveda lo que va a proponer es que cuando nosotros nacemos y somos la manifestación, hacemos denso una situación energética que ocurre en ese momento, a nivel planetas, a nivel país, a nivel mundial, a nivel país y a nivel familiar. Toda esa trama energética se va a generar como un entrelazado y va a armar algo sólido que voy a hacer yo, por ejemplo, ¿sí? Y que va a ser cada uno de nosotros, que va a ser un ser que es la consolidación de una trama energética particular. Entonces, cuando yo nazco, yo ya tengo una trama energética. ¿Y qué quiere decir esto? Que por las cosas que están pasando alrededor, yo voy a tener una tendencia a manifestar más de un polo que de otro. Voy a tener más tendencia a manifestar lo frío que lo caliente, o lo húmedo que lo seco, o lo pesado que lo liviano, o la derecha que la izquierda. Voy a tener más tendencia a manifestar uno de los polos por sobre el otro. Voy a tener tendencia a habitar más un polo que el otro polo. A nivel del cuerpo, eso lo vamos a llamar doyas.
doyas o naturalezas, que es lo que vimos en el curso de Ayurveda. Voy a tener más tendencia a evitar un polo, el polo de lo delgado o de lo pesado, el polo de lo frío o de lo seco, de lo caliente, de lo húmedo o de lo seco. Voy a tener más tendencia a evitar ese polo. Entonces, si yo no hago nada, si yo suelto mi tendencia energética, voy a estar siempre habitando ese polo y cada vez volviéndome más rígido o más extremo en esa polaridad que me tocó. Entonces yo necesito, digamos, incluir el polo complementario en mi vida, en mi cuerpo, en mi alimentación. Si yo soy frío, seco y liviano, necesito una alimentación caliente, pesada y húmeda para poder compensar mi tendencia natural a quedarme fijo en un polo y poder entonces recuperar el centro de alguna manera. Poder que esa tendencia energética no sea tan extrema que siempre se esté actuando sin mi voluntad. A nivel mental pasa lo mismo. La Ayurveda va a usar mucho la carta natal. Yo no soy astrólogo, entonces no voy a hablar de cartas natales. Si quieren, cada uno puede hacerse una con un astrólogo. Pero digamos que cuando uno nace, tiene una configuración energética a nivel mental también. Entonces, de los 12 signos, ¿sí?, de los 12 planetas o de las 12 cualidades energéticas, en realidad son 6, podríamos decir. Son 6 cualidades. Por ejemplo, así como está la temperatura, bueno, también está entre el caos total de Piscis y el orden total de Virgo, hay una trama, hay una serie de puntos. Cuanto más me polarice yo, si me polarizo en Libra, excluyo a Aries, ¿sí? Cuanto más yo me polarice o me identifique en alguno de los signos, más voy a excluir el signo complementario. A veces pasa que traemos una cualidad energética muy intensa en algún aspecto, está muy fuerte alguna de estos aspectos, entonces la tendemos a actuar regularmente. Son situaciones energéticas que nos pasan todo el tiempo porque somos nosotros eso, tenemos nosotros esa intensidad energética y esa tendencia a ponernos en un lugar, a tomar siempre la misma forma del centro que somos, polarizar siempre hacia Aries y excluir siempre a Libra, por ejemplo, ¿sí? Entonces, que son opuestos complementarios. Entonces tendemos siempre a ir hacia el mismo polo y actuarlo. A veces ese polo al que tendemos a ir o actuarnos nos genera dolor, porque tiene cierta intensidad. Por ejemplo, si tenemos mucho Piscis, vamos a tener mucha intensidad afectiva y vamos a tender mucho a fusionarnos o amar al otro y sentir su dolor de una forma muy intensa. Si tenemos mucho Aries, vamos a tender a estar siempre como atropellándonos con la vida o chocando o sintiendo que estamos siendo avasallados o avasallando con una energía muy intensa. Si tenemos mucho Escorpio, vamos a tener muchos procesos de transformación, desde muertes literales de parientes que se murieron cuando éramos niños, o de ver procesos de enfermedad y acompañar en procesos de enfermedad, de ver los procesos de transformación. Algunas de estas energías, cuando están de una forma intensa, son muy difíciles de gestionar para la mente de un niño, porque no tiene suficientes mecanismos para gestionar el dolor. Entonces se manifiestan de una manera que le generan mucha conmoción y eso le genera un dolor. Entonces tiende a polarizarse al lado contrario, ¿sí? Entonces o se polariza al lado contrario o no, si tiene una intensidad energética que le gusta y todos se la alaban, se polariza en ese lado. Pero el problema es cuando quedamos hechos una identidad en uno de los polos y excluimos el contrario. Entonces, uno de las búsquedas, podríamos decir que la búsqueda del camino del conocimiento es ampliar. Se escucha mucho por ahí que vinimos a expandir la conciencia, ¿no? Entonces, si necesito expandir la conciencia, ¿por qué es que necesito expandir la conciencia? Porque está contraída, ¿no? Entonces tenemos una tendencia natural a contraer nuestra conciencia, a contraer nuestra percepción. ¿Cómo se contrae la percepción? Haciendo eso. En un momento vivo del frío y el calor, siento el frío de forma dolorosa o siento el calor de forma dolorosa y me polariza al lado contrario. Digo, el que duele es el malo. Lo que duele está mal. ¿Sí? Y el dolor es parte del mundo. Entonces excluimos una parte. En general excluimos a aquellos que nos dolió, a nosotros, a nuestros papás o a nuestros abuelos. Tendemos mucho a excluir aquello que duele. El tema es que cada vez que excluimos aquello que duele, no nos damos cuenta que por estar excluyéndolo me estoy polarizando al lado contrario y básicamente lo voy a estar creando siempre en mi vida.
Cada vez que yo excluyo algo que es una parte de mí, es una parte de mi cualidad energética, de la que yo traigo, heredada de mis padres, heredada de mis abuelos, heredada de la situación que tenía el país en ese momento, el mundo en ese momento, yo tengo una determinada cualidad energética que es intensa y que a veces cuando se manifiesta o cuando me lleva a vivir experiencias que son difíciles de digerir, muertes, separaciones, atravesar momentos de dolor, me asusta de mí mismo, me asusta ese dolor y entonces trato de rechazarlo polarizándome o diciendo no, esto no soy yo, esto es culpa del otro, es el otro el que se fue, no soy yo el que no sabe gestionar el dolor de la partida, es el otro el que se va y eso está mal que la gente se vaya. En realidad la gente se va, lo que pasa es que yo tengo que aprender a gestionar el dolor que eso me genera. Entonces, cuando yo no puedo gestionar esa intensidad energética, no puedo generar el dolor que eso me genera, tiendo a polarizarme en un polo, decir, el polo contrario no es mío, es de otro y está mal. Vamos a hacer que deje de existir. Entonces, si a mí en mi país me dolió que la derecha vino y nos mató a todos, bueno, entonces ahora yo voy a ser de izquierda y los de izquierda vamos a ir y matarlos a todos a ellos. Entonces ahora los nietos del otro país van a hacerse de derecha y vinieron a matar. Y así seguimos. Sin darnos cuenta que nos estamos creando mutuamente y somos la replicación del polo complementario de la misma historia. Y que para salir de eso necesito poder incluir ambos puntos. Expandir la conciencia implica reincluir aquello que fue excluido. ¿Cómo lo reincluyo? ¿Cómo reincluyo lo excluido? Lo reincluyo dándome cuenta, primero, que es una parte de mi propia energía, que el que habita el polo complementario del mío no está equivocado. Es el polo complementario del mío. Los dos tenemos el mismo dolor y estamos tratando de solucionarlo yendo para un lado o para el otro. Los dos hemos sufrido la guerra y hemos sufrido la división de la derecha y la izquierda y hemos sentido el dolor de lo que implica ser matado por tener una diferente postura política, religión o lo que fuera. Tenemos el mismo dolor. Entonces el resultado, el objetivo, no es reforzar la separación, es ver qué nos une. Tengo que irme para arriba y ampliar las categorías a una categoría que nos incluya a los dos. Si yo amplío lo suficiente las categorías, llego a un centro. Por ejemplo, si yo digo, bueno, yo soy un ser sintiente, como dicen los budistas. Bueno, entonces me fui a un punto del centro donde la categoría es tan grande que ya no veo particularidades. ¿Sí? Si yo estuviera en un mandala, digamos, me voy de toda la multiplicidad de la periferia, me voy hacia el centro. Y digo, bueno, en el centro hago una categoría tan abarcativa que incluye potencialmente todas las formas que pueden abarcarse en la periferia. Entonces yo trato de armar una definición en un grupo que sea lo suficientemente grande que abarque todas las posibilidades que yo puedo crear en la periferia. Entonces así yo puedo manifestarme en la periferia de una manera, como frío, caliente, de derecha, de izquierda, de una religión o de otra. Me polarizo transitoriamente, pero no genero una identidad. Entonces no me quedo fijo. No me quedo fijo ahí, lo transito, vivo la experiencia y vuelvo. Y si me encuentro con alguien que está viviendo la experiencia complementaria a la mía, lo entiendo, porque entiendo que está haciendo la misma categoría para el otro lado. Y los dos estamos tratando de entender esta misma energía. Yo estoy tratando de entender el orden, entonces me relaciono con alguien que es desordenado y comprendo ahora esta cualidad energética completa. Y entonces yo puedo girar y puedo transitar la otra también. Y una vez que habité, puedo decidir, bueno, ¿cuál elijo ahora? Entre el orden y el desorden, ¿con cuál me quedo? Entre la honestidad y la deshonestidad, ¿con cuál me quedo? Entre la fidelidad y la infidelidad, ¿cuál elijo? Pero porque la prefiero, no porque una esté mal, porque me permití a mí mismo comprender las dos polaridades y me permití a mí mismo elegir en cuál quiero habitar, sabiendo que mi definición no está en la periferia y que las dos polos son parte de la misma energía. Yo estoy en el centro siempre. Estoy en el centro y mientras viva en el mundo de la materia voy a tener que tomar formas. Entonces puedo elegir cuál tomar, pero mi identidad no está nunca en la periferia, mi identidad no está nunca en la forma. Mi identidad está en la potencialidad del centro. Y esa potencialidad del centro abarca toda la periferia. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, soltar los juicios de bueno o malo, soltar los culpables y los inocentes, y volver a un estado donde yo soy el centro. Yo soy la posibilidad de todos, todo lo bueno o lo malo, lo que me gusta y lo que no me gusta, lo que duele y lo que no duele, todo eso soy yo también. Y luego puedo elegir por preferencia cuál habitar, pero si se me presenta la situación complementaria, no está mal. Es solamente una situación energética, transitoria. Y
saber que cuanto más me polarice yo en un extremo y más excluya el extremo contrario, más voy a estar creándolo en mi vida constantemente, proyectándolo en los demás. Entonces, si yo me quiero dar cuenta que excluyo, me puedo dar cuenta que está fuera de mi corazón, aquello no le doy un lugar en mi corazón. Si yo llego a la noche y quedé enojado con algo, quedé en guerra con algo, quedé generando una oposición o un choque con algo, perdí la paz interior, respiro y me tengo que preguntar, ¿hay una de estas líneas de clasificaciones del mundo arbitrarias en la que yo me quedé fijo y que le estoy diciendo al otro que está mal? Entonces, por ejemplo, entre los que ven al otro y no ven al otro, estoy diciendo que los que no ven al otro están mal, no deberían pertenecer. Entre lo justo y lo injusto, lo honesto y lo deshonesto, este polo no debería existir en el mundo. Entonces la invitación es a darle un lugar en el corazón y comprender que eso también soy yo también traigo, yo también a veces puedo ser así. Yo tengo esta posibilidad también. Si tengo la posibilidad de evitar un extremo, tengo la posibilidad de evitar el otro. Lo que hago luego es elegir por un tema de preferencia personal, porque a mí me hace sentir bien habitar este espacio, pero no porque esté bien o mal. ¿Sí? Entonces el otro no tiene que ser de determinada manera, el mundo no tiene que ser de determinada manera. No está mal pegar, no está mal mentir, no está mal. Uno puede decir, esto genera dolor, por tanto elijo no hacerlo más. Pero porque es mi naturaleza, porque es mi preferencia. Como adultos, en vez de hacerlo porque está mal o bien, como uno le dice a los niños a veces, o de hacerlo porque tengo que hacerlo, ¿sí? Porque recibo un castigo si no lo hago. No, lo hago porque lo elijo hacer. Lavo los platos porque elijo lavar los platos. Soy honesto porque elijo la honestidad. No porque esté mal la deshonestidad, sino porque ya sentí lo que se siente vivir en ambos polos y este polo me hace sentir mejor, me dan más ganas de habitar este espacio, es una preferencia personal. Bueno, esa es la invitación. Bert Hellinger dice que la felicidad completa, la felicidad plena o completa siempre es agridulce, porque en la felicidad plena yo tengo que poder darle un lugar a todo, y cuando le doy un lugar a todo, también le doy un lugar al dolor. Entonces le doy un lugar a mi mamá con el dolor que trae en mi corazón, le doy un lugar a mi papá con el dolor que él trae, le doy un lugar al mundo con el dolor que trae. Tengo que poder incluir todo, y eso incluye al dolor también, y dejar de pelearme con eso. Luego elegir. Bueno, muchas gracias.